se está conectando. Dime si el audio está bien. Pues esperando. Ok, ya estamos en vivo. Okay. Perfecto, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí es nuestra primera experiencia haciendo un vivo con Pastor Greg. Esperemos que nos estén escuchando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Ok, todo bien, gracias a Dios. ¿Y la familia? Todo bien, gracias a Dios en casa. ¿Ya? Ya. Pero ustedes están acostumbrados a homeschool ya. Sí, realmente no había ningún cambio. Todos estamos en casa, haciendo sus tareas. No hay ninguna diferencia, así que no nos ha afectado mucho. No, así estamos. Ay, qué bien. ¿Y ustedes en la casa? Bien, es un poco tenso. Yo creo que, mis muchachos están acostumbrados de estar andando fuera, corriendo, haciendo sus cosas. Pero ya se ha cancelado todos los juegos de fútbol, todas las prácticas, todo. Y yo creo que, para ellos es un poco difícil como estar en casa todo el tiempo. Se están acostumbrando. Y, y hay mucha desilusión porque, creo que van a cancelar lo que es todo el año escolar. Es el último año de mi hija y eso es duro, el prom y todo lo demás. So, hay emociones muy mixtas en cuanto a eso. Yeah. Oh, wow. No, ya. Sí, realmente nos ha estado afectando a todos en diferentes formas. En Ecuador, a mi familia igual están en restricción, están desde la casa, desde las 2 de la tarde no pueden salir. Oh, wow. Nadie. Y si es que salen, los multan o tienen algunos problemas, así que allá sí lo están tomando muy en serio, muy en serio. Wow. Acá estamos viendo algo diferente, pero bueno. Alfredo, ¿cómo estás? Alfredo Barba, un gusto saludarte. Aquí estamos listos para responder algunas preguntas que nos han enviado. Tenemos ciertas preguntas que están relacionadas con lo que estamos viviendo en este momento y vamos a contestarlas en una combinación, aquí compartiendo información entre los dos, pero vamos a comenzar en oración. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que podamos estar en comunión y convivio aún por medio del Internet. Y te damos gracias, Señor, por la tecnología y los medios que nos has dado. Pedimos por toda la congregación, Señor, que estés con ellos, que les des a cada familia fuerza en este tiempo tan difícil. Ayúdenos, Señor, tomar este tiempo para cuidarnos, pero también para quizás acercarnos más como familia y acercarnos más a ti. Protégenos de ser susceptibles a lo que es la desesperación o la ansia. Y ayúdenos, Señor, a encontrar nuestra paz y nuestro descanso en tus brazos. Pido bendición sobre este tiempo juntos, Señor, mientras nosotros estudiamos la Biblia juntos y hablamos y contestamos alguna de estas preguntas. Solo bendice a todos los que van a estar oyendo, Señor. Eso pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, pues una de las preguntas que han sido relacionadas con respecto a lo que estamos viviendo hoy ha sido el hecho de que si es que estamos viviendo el inicio de los últimos tiempos o si es que es un castigo de Dios al mundo. Este es un castigo de Dios al mundo, a un mundo incrédulo. Esta es una pregunta que, bueno, obviamente viene a la mente por el hecho de que estamos pasando por situaciones difíciles, es una enfermedad, varias personas están muriendo en diferentes países y es lógico pensar de que tal vez estamos pasando los últimos tiempos. Pero algo muy interesante, cuando estaba haciendo un estudio acerca de qué son los últimos tiempos, cuando leemos la Biblia en los últimos tiempos, las escrituras refieren también como los postreros tiempos, es decir, esos momentos que se están viviendo después de cierto evento. Me gustaría presentarles ciertos pasajes bíblicos aquí para que puedan entender a qué me refiero. Si tienen sus Biblias o si no, aquí les presento una Biblia para que podamos analizarlo entre los dos. Para los flojos. Exacto, que no quieren abrir sus Biblias. Aquí menciona, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que puedan verlo. Listo. Dice, porque aquí en estos pasajes, en 1 de Pedro 1:20 y después Hebreo 1:2 menciona, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ahora, también menciona en Hebreos
capítulo 1, versículo 12, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora, cuando lees aquí, dice en este último tiempo, menciona el hecho de cuando Jesús estuvo presente. Entonces, los últimos tiempos incluye también desde el momento que Jesús estuvo presente dentro de esa categoría. Pablo habla de la iglesia como aquellos quienes han alcanzado los fines del siglo. Esto está en 1 Corintios, capítulo 10, 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado en el fin de los siglos. Es decir, que Pablo, cuando estaba en ese momento, estaba técnicamente en el fin del tiempo, al igual que estamos nosotros en el tiempo. Nuevamente, esto va junto con el contexto de los postreros tiempos. Ahora, esta es una dispensación de los postreros tiempos, donde el verbo ha venido, como lo menciona en Juan capítulo 1, 14, que nuestra salvación se asegura, como lo menciona en Hebreos 9, 26, y el Espíritu ha sido derramado, como habla en Hechos capítulo 2, del 16 al 18. Este pasaje me parece importante también analizarlo, porque dice, sino que esto es lo que fue dicho medio el profeta Joel. Esto es lo que habla el profeta Joel en los últimos días. Y aquí habla de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Esto comienza desde el momento que se dio, desde que los apóstoles recibieron la bendición del Espíritu Santo, y está hasta ahora. Entonces, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Sí, estamos viviendo en los últimos tiempos basado en la perspectiva bíblica de lo que significa los últimos tiempos. Ahora, la pregunta sé que es más relacionada. Estamos viviendo en la época final, donde Dios va a juzgar el mundo. Esa sería realmente una de las inquietudes que tenemos en este momento. Y generalmente cuando hablamos de los últimos días o los últimos tiempos, nos referimos a la tribulación, a lo que va a suceder, lo que menciona el libro de Apocalipsis, las cosas que van a ocurrir en el libro de Apocalipsis, y eso es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo en la época donde ya va a venir el arrebatamiento, las tribulaciones, y la respuesta es posiblemente. Realmente no hay un evento que tenga que falte, que ocurra para que podamos estar ya en presencia de Dios. Porque si es que analizas en todas las situaciones que menciona la Biblia de eventos naturales que ocurre, como acontecimientos como terremotos, destrucciones, guerras, son cosas que han pasado hace mucho tiempo. Y en sí nos están revelando cosas que han pasado y que están por venir al mismo tiempo. Ahora, en Lucas 2, 11 menciona: habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales desde el cielo. Todo este tipo de cosas se han dado, todo este tipo de cosas las hemos experimentado, y nuevamente, que estamos viviendo en los últimos tiempos, sí lo estamos viviendo, pero también hemos pasado este tipo de cosas anteriormente. Esto son desastres naturales que hemos experimentado en la historia, como huracanes, tornados, incluso había leído del meteorito Chelyabinsk. ¿Se había escuchado este? No, este es un meteoro que explotó sobre Rusia y emitió una poderosa onda explosiva que hirió alrededor de 1.500 personas. Interesante, yo no sabía de este evento que se había dado. Ahora, todo esto podríamos analizarlo como incluso mencionan las escrituras, como dolores de parto, preparaciones para los últimos tiempos. Y incluso cosas que también van a ocurrir en los últimos tiempos son muchas personas seguirán a falsos maestros, a falsos profetas. Claramente vemos en las escrituras 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, donde menciona que incluso la sana doctrina a muchas personas no les interesa. Y eso es algo que lamentablemente estamos viviendo tanto en iglesias hispanas como en iglesias anglosajonas en Estados Unidos, en Latinoamérica. Eso es lo que estamos viviendo. También herejías que van a ocurrir, pero también el lado positivo es el hecho de, como lo menciona Joel, que habla acerca del derramamiento del Espíritu, que cumplió a partir del día de Pentecostés en Hechos 2:16, donde leemos esto. La creciente inmoralidad también es una señal de los últimos tiempos, acerca de problemas que en la actualidad vivimos, del aborto, redefinición del matrimonio, el abuso de las drogas, abuso a menores. Todo ese tipo de cosas menciona en 2 de Timoteo 3:13,
porque los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada una de estas son señales que habla acerca de los últimos tiempos. En la sociedad, estamos viviendo también una sociedad materialista. Esta es otra de las señales. Personas que son amantes de sí mismo, personas que se encargan de compartir. Esto me parece tan interesante como cuando hace 20 años vine a este país, y este era un concepto totalmente diferente. Cuando en YouTube ves gente que se pasa haciendo videos de ellos mismos, de todo lo que hacen, y lo más chistoso es que gente mira ese tipo de cosas, que es lo que más me parece más absurdo. Y esas son cosas que habla acerca del final de los tiempos, y en los últimos días habla gente que solo va a pensar en ellos mismos, jactanciosos, soberbios, en este sentido. Entonces, y solo puedo dar un comentario. Claro, sí. Eso es lo curioso. Cuando mi papá falleció, recuerdo, él era fotógrafo, él tomaba fotos, siempre tenía la cámara, y buscamos por todas sus fotografías, y quizás encontramos 2 o 3 de él. Wow. Porque él tomaba fotografías, no tomaba. Pero hoy en día, la gente no toma fotografías de otros, sino de sí mismo, selfies. Así es. Eso es increíble. Como en esta sociedad todo se trata acerca de nosotros primero, y de lo que ocurra después, del resto no nos importa. También en los últimos tiempos se menciona acerca de... por ejemplo, leemos en Apocalipsis 13, donde el anticristo controla el comercio, y vemos que en la actualidad la tecnología puede ayudar para que se dé este tipo de cosas. El hecho de que la gente tal vez ponga un chip o algo que les ayude para comprar cosas, o incluso poner gasolina. O sea, y es muy fácil de este tipo de cosas de que ocurra ya. Yo prácticamente ya no llevo efectivo en mi billetera. Yo únicamente voy tarjeta, o todo lo compro en línea, pero realmente efectivo ya se me hace raro cargarlo. Y estamos acercándonos a ese punto donde lo que menciona el libro de Apocalipsis se puede dar. Entonces, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Cada vez estamos más cerca del regreso a Cristo. También señales que hablan del fines de los tiempos, de que Dios nos dio profecías de que iban a cumplirse, pero lo que más me gusta es el hecho de que, más enfatizarnos, creo que este sería el punto primordial de esta pregunta, más que enfocarnos en las cosas difíciles que van a ocurrir, más de enfocarnos en el hecho de que tal vez estamos cerca de la tribulación, vamos a pasar sufrimiento, cosas por el estilo. Es el hecho de dónde está tu corazón. Si realmente estás pensando en el sufrimiento que vas a experimentar, o en el hecho de que Cristo ya viene. En el hecho, como las mujeres, cuando las mujeres, esa referencia me parece increíble, las mujeres que están a punto de dar a luz, que pasan los dolores, pero al final, cuando llega el momento, se olvidan completamente del dolor. Eso es impresionante, como lo experimenta. Y ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues no sabemos cuándo, pero según Pedro menciona, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos tienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el enfoque que realmente debemos entender. De que queremos alcanzar personalmente, ver si es que tú tienes una relación con Cristo, si has rendido tu corazón a Cristo como tu Señor y Salvador, si es que tu familia, tus amigos cercanos realmente están rindiéndose a Cristo. Creo que ese es el enfoque más importante. Y que otro punto que se viene es el hecho de saber si es que tu eternidad, realmente no tienes que preocuparte tanto si es que vas a pasar por las tribulaciones o no, sino que si es la eternidad donde vas a estar en el lugar apropiado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Así que no se trata solo de un tiempo de tribulación, sino que va a permanecer por toda la eternidad. Así que la buena noticia no es que no es tarde. Mientras tengas aliento de vida, puedes reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y eso es lo que realmente importa en este momento, que somos justificados por lo que Él hizo. Así que estás listo para la venida del Señor. Esa sería más la intriga, no tanto el preocuparte de tribulaciones, enfermedades, guerras, sino el Señor viene. ¿Estás listo para eso? ¿Algún otro punto? Bueno, yo creo que cuando se pregunta si estamos viviendo los últimos tiempos, desde la llegada de Cristo y su muerte,
ya empezó los últimos tiempos. Yeah. Esto ya es el último dispensación, el último tiempo para el mundo antes de el establecimiento de su reino. So, claro que estamos en los últimos tiempos. Saludos a los que se están conectando, Albert, Bart, Blandina, Mari, un gusto verlos. Qué bueno que esté con nosotros. Vamos con ahora otra pregunta. Tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿vamos a pasar por la tribulación o seremos arrebatados? Ok, bueno, yo creo que esta pregunta viene en contexto de los últimos tiempos y preguntando, si esto es señal de que el arrebatamiento está cerca o no. Y hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes. El primero está en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, donde dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. So, esa palabra pestilencias, el peste, enfermedades. Y el otro pasaje que creo que estás pensando cuando haces esa pregunta es en Lucas 21:10, donde dices, entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres, y ahí está, plagas y hambres en diversos lugares. Habrá terremotos y grandes señales del cielo. Pero antes que todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregados a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Bueno, mirando primeramente el pasaje de Apocalipsis 6, donde habla de las pestilencias, de estas enfermedades. Primeramente entendamos cómo el libro de Apocalipsis es compuesto, cómo es organizado. Y el bosquejo de Apocalipsis lo encontramos en el libro. Dios inspiró un bosquejo de cómo Juan iba a desarrollar el libro. Y ese bosquejo se encuentra en Apocalipsis 1:19. Donde el Señor, en esta visión que tiene Juan, dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Pues si tomas todo el libro de Apocalipsis, lo puedes dividir claramente en esas tres porciones. En otra palabra, la primera sección, que es el capítulo 1, son las cosas que has visto, hablando a Juan, las cosas que tú, Juan, has visto. Y lo que él miró en el primer capítulo fue una visión del Señor glorificado, exaltado y reinando. Entonces, dice, la segunda cosa que vas a escribir son las cosas que son presentemente. Después del capítulo 1, los capítulos 2 y 3, hay 7 cartas a 7 iglesias. Y estas 7 cartas a las iglesias representan la iglesia en toda la historia. Desde el establecimiento de la iglesia en Pentecostés hasta la última iglesia. Son 7 etapas o 7 tiempos de la iglesia. Pues él habla y nos da como un bosquejo histórico de cómo va a desarrollarse la iglesia en esos 7 cartas. Después, el capítulo 4 es la tercera sección, del capítulo 4 hasta el 21, que las cosas que han de suceder después de estas. A la palabra después de esas, la palabra griega metatauta. Y es curioso que cuando comienza el capítulo 4, comienza diciendo después de esto, metatauta. So vemos el capítulo 4 en adelante, la tercera sección, las cosas que han de suceder después de estas. ¿Después de qué? Después del tiempo de la iglesia. Después del período, la era de la iglesia,
entonces estas cosas van a suceder. Pues lo que vemos del capítulo 4 en adelante es todo futuro. Y eso es ya después que la iglesia se ha terminado y ha sido arrebatado y llevado al cielo para estar con el Señor. ¿Por qué doy toda esta información? Porque quiero que entienda que ese pasaje que compartí al principio del capítulo 6 de las pestilencias está hablando del tiempo de la tribulación. No de nuestro tiempo ahorita, sino está hablando que durante la tribulación va a venir peste sobre este mundo. Por ejemplo, en capítulo 6 habla de los diferentes caballos que van a salir y los jinetes. El primero en un caballo blanco, el segundo en uno rojo, el tercero en uno negro. Y el primero vemos que es el anticristo, el segundo es la guerra, en la tercera el caballo negro es hambre. Pero el cuarto sello, el cuarto caballo es la muerte. Y ahí es donde dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de 4 seres vivientes que decían, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Se le dio autoridad sobre las 4 partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Pues es importante entender la cronología de Apocalipsis y entender que esas cosas van a suceder después del tiempo de la iglesia. Lo curioso es, después del capítulo 3, nunca se habla de la iglesia en la tierra. Cada vez en el libro de Apocalipsis que se habla de la iglesia, siempre vemos que está en el cielo con el Señor. Pues eso nos muestra que hemos sido arrebatados y llevados para estar con Él. Y eso tiene sentido cuando entendemos el propósito de lo que es la tribulación. La tribulación es el tiempo cuando Dios va a sacudir a su pueblo y despertarlos para que ellos entiendan que Él es el Mesías. La tribulación no es para la iglesia, sino la tribulación es para despertar a Israel. Por eso nosotros miramos que el tiempo de la tribulación en el Antiguo Testamento se llama muchas veces el tiempo de angustia de Jacob. Y Jacob se le cambió su nombre a Israel. Pues es un tiempo que Dios ha designado 7 años, cuando Él sacudirá a su nación. Y ellos durante ese tiempo reconocerán que Jesucristo es su Mesías. Y habrá un increíble avivamiento por todo Israel. Y los judíos se salvarán. Y entonces van a estar siendo perseguidos y todo lo demás. Pero nosotros, la iglesia, vamos a estar en el cielo con el Señor, sanos y salvos durante todo eso lo que está pasando. Pues, ¿qué ondas con esta pestilencia? Pues, pues si nosotros no vamos a estar, ¿por qué lo estamos sufriendo? Bueno, es porque vivimos en un mundo caído, ¿ok? El pecado ha entrado en este mundo y en Romanos 8, Pablo habla de cómo el mundo gime bajo la carga del pecado. Y eso es lo que estamos viendo. Es a los terremotos, las enfermedades, todo. Es el mundo gimiendo, anhelando, deseando la redención, que Cristo regrese y haga todo nuevo. Lo único que puedo decir es que las pestilencias, las enfermedades, los terremotos que sufrimos hoy no son nada en comparación de lo que va a suceder durante la tribulación. Esos en verdad van a ser terribles y esto va a parecer
un paseo por el campo en comparación. Porque cuando Dios derrama su ira sobre el mundo durante esos 7 años, será como nada que el mundo ha experimentado antes. ¿Algo que deseas añadir? No, definitivamente. O sea, recuerdo cuando leí Apocalipsis, la ira derramada de Dios se me hace un evento tan difícil de absorber, pero al mismo tiempo entendiendo como iglesia Dios se encarga de proteger a su esposa, a su amada, a su novia. Entonces tiene lógica el hecho de considerar de que Dios proteja a su esposa dentro, al llevárselo y evitar este tipo de problemas en toda esta situación. Y sí, hay varias perspectivas, unas que dice que vamos a pasar por la tribulación, otra que dice que en medio de la tribulación vamos a ser arrebatados, y la perspectiva que nosotros creemos aquí en la iglesia es el hecho que antes de los 7 años vamos a ser llevados en presencia de Dios. Y algo de entender es que la tribulación se refiere a la ira de Dios. Y nosotros no hemos sido destinados para la ira. En Primera de Tesalonicenses, creo que tengo el pasaje por acá. Okay. En Primera de Tesalonicenses leemos esto. Mira, dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón a la noche. Esa frase, día del Señor, se está hablando de la tribulación, ¿ok? Así como ladrón en la noche. Yo no creo que hay nada que tiene que ocurrir para que Cristo venga. El último señal que se requirió era el renacimiento de la nación de Israel. Proféticamente no hay nada que tenemos que esperar. Estamos en tiempo prestado desde entonces. Y el Señor puede regresar a cualquier momento. Dice, vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos se espera. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, los que emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza y la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, en la cruz, Cristo soportó la ira de Dios por nosotros. Nosotros no hemos sido destinados para ira. Nosotros no tenemos que pasar por la tribulación. ¿Debería? Lo merezco, claro. Merezco mucho más. Pero no tendré que pasar por la tribulación porque Cristo soportó la ira de Dios por mí. Nosotros no tenemos que temer eso. Y además, el objetivo de la tribulación es de traer a Israel a arrepentimiento y a reconocer a Jesús como su Mesías. Yeah. Un pasaje también, analizando bíblicamente, me encanta ver la perspectiva cuando Dios salvó y sacó a Noé y lo llevó fuera del castigo que puso al pueblo. Es el hecho de que cómo se encarga de cuidar y velar de la protección de su gente y no permitir que caiga la ira de Dios sobre ellos. Sí, porque cuando tú lees Apocalipsis y te das cuenta de la ira de Dios, las copas, los ángeles, las trompetas y todo es la ira de Dios que va derramada, realmente nosotros no tenemos por qué recibir esa ira. Porque, como menciona Greg, es el hecho de que la ira ya fue depositada en Cristo y nosotros no tenemos que pasar por esa ira. Entonces, creo que no tendríamos que... Pues tenemos a Noé, tenemos a Lot, también, que estaba en Sodoma,
y Dios lo sacó antes de juzgar. Eso es el patrón que miramos, que antes de juzgar de esa manera, Dios saca los suyos. Yeah. Y Lot no era ningún santo tampoco, yeah, pero obviamente era justo en los ojos de Dios, so Dios lo salvó de eso. Ya, así es. Bueno, vamos a otra pregunta. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué quiere decir Romanos 4 del 9 al 11? Me parece una pregunta muy interesante. Me imagino que alguien estaba haciendo un estudio bíblico de esta pregunta. Vamos a leer el pasaje para que puedan entender de qué se trata esto. Romanos capítulo 4 del 9 al 11 dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham le fue contada por justicia. La fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¡Qué trabalengua! Sí, parece. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Ahora, tenemos que explicar esto, lo que es circuncisión e incircuncisión, para que puedan entender bien de qué se trata. Bueno, gracias a Dios que te tocó a ti esta y no a mí. Sí, estas preguntas que tocan. Pero bueno, para explicar claramente, circuncisión se refiere a esta señal de pacto que Dios tuvo exclusivamente con los judíos. Gracias a Dios nosotros no tenemos que ir por ese pacto. La circuncisión es específicamente el cortar el prepucio masculino. Eso es lo que significa la circuncisión. Esto es un significado religioso teocrático que se aplica para identificar a un grupo. Esto es algo que Dios específicamente demandó al pueblo de Israel a que haga. Esta es una revelación divina que fue específicamente para el pueblo de Israel en ese tiempo, en esa época, para distinguirlos del resto. Y esto siguió siendo un distintivo para Israel por mucho tiempo. Hubo un beneficio también, se entiende que la circuncisión también tenía un beneficio de salud para enfermedades, ya que cualquier tipo de enfermedad se podía mantener en los pliegues del prepucio y para eliminarlo podía evitar cualquier tipo de este tipo de enfermedades. Interesantemente, en la historia se ha demostrado que las mujeres judías han tenido una tasa mucho más baja de cáncer cervical. Y eso específicamente por el cuidado de la circuncisión. Pero el simbolismo tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado y ser limpiado. Esa era la idea. Fue el órgano masculino el que demostró más claramente la profundidad de la depravación, porque llevaba la semilla que producía los pecados de depravación en ese sentido. Entonces, la circuncisión viene a ser como un simbolismo de limpieza, de revertir los efectos de la depravación en ese sentido. Cuando habla acerca de incircuncisos, en la Biblia se refiere directamente a los gentiles. Entonces, cuando lees en la Biblia acerca de circuncisos e incircuncisos, es como un sinónimo para decir gentiles y judíos. Cuando hablas de incircuncisos, son todos los gentiles. Y es cuando escuchas en la Biblia decirle a un judío, o cuando se trata de hablar de decirle a un judío incircunciso, sería más o menos como un insulto. Es el hecho de que es un judío que continúa en transgredir la ley de Dios. Eso vendría a ser el decirle a un judío incircunciso. Este símbolo externo no era nada si es que realmente no ocurría una transformación interna. Pero, nuevamente reitero, gracias al trabajo culminado de Jesucristo, no necesitamos circuncidarnos. Si no, ¿te imaginas qué raro sería el hecho de estar en ese convenio y tener que circuncidarnos? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Vas a tener un ujier que se encargue de revisar quiénes son y quiénes no son? A Javier le vamos a poner encargado de eso. El trabajo más pesado sería ese. Pero también hay que recordar que todos los pactos que Dios estableció siempre tenían un señal. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, que ya no iba a hacer que destruir el mundo con lluvia, le dio un señal, el arco iris. Y vemos cada vez que él hacía un pacto, había una señal que lo acompañaban. Los 10 mandamientos, ese pacto, el señal, y era guardar el sábado.
por eso nosotros no guardamos el sábado, porque no estamos bajo el pacto de la ley. Pero el pacto que hizo Dios con Israel, la señal era la circuncisión. Y era un señal que ellos debían cargar para recordar, yo tengo una relación especial con Dios. Y también era una marca a los demás de la seriedad de esa relación. Y como Cristian compartió, es el proceso de remover un pedazo de carne inútil de tu cuerpo. Yo creo que en cierta forma simbólicamente está hablando de eso, de removiendo la carne, removiendo esas tendencias carnales para ser un pueblo sagrado y santo. Para la circuncisión para nosotros es algo espiritual, donde Dios ha hecho esa cirugía en nosotros espiritualmente. Y la verdad es el símbolo del pacto que tenemos ahora nosotros por medio de Jesucristo es el bautismo. Por eso nos debemos bautizar, porque es una señal al mundo y a nosotros mismos de que tenemos una relación personal con nuestro Creador. Amén. Yeah. ¿Y qué mejor señal que esa que el bautismo? Así es que has nacido nuevamente. Este es un mandamiento que Dios te pide que hagas. No es una sugerencia. El bautismo viene a ser una declaración de obediencia. Así que circuncisión viene a ser en el antiguo convenio, el bautismo viene a ser para nosotros el nuevo convenio. Esa señal, ese simbolismo de que existió un cambio en nosotros en nuestra vida. Pero para terminar aquí, cuando leemos en Romanos, vemos en el versículo 10, habla acerca de, específicamente Abraham, si es que fue considerado justo antes de la circuncisión o después de la circuncisión. Interesantemente, la cronología de Génesis prueba que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esto lo lees en Génesis 16. Y Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Pero Dios lo declaró justo antes de que Ismael hubiera sido concebido. Es decir, que al menos 14 años antes de la circuncisión de Abraham. Entonces, realmente el símbolo fue después y Dios lo había declarado justo antes de la circuncisión. Como el hecho de Dios declarándolo justo a él. Él es el padre de todos los que creen. Abraham es el padre de los judíos que son circuncidados y es el padre espiritualmente de los judíos creyentes y de los gentiles creyentes. Eso es lo que se conoce, que somos la descendencia de él, como incluso en Génesis 3:29 dice, y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí tenemos una pregunta de Antonio Montoya que está relacionada con lo que mencionaste anteriormente, que dice, ¿quién se va a quedar en el arrebatamiento? ¿Se van a quedar cristianos en el arrebatamiento? No. En otras palabras, nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, todos vamos a ser arrebatados y llevados para estar con Él. ¿Quiénes se van a quedar? Los que nunca han aceptado o recibido a Cristo como su Salvador. Y hablando en contexto de lo que tú dijiste, mirando como Dios siempre saca a los suyos antes de derramar juicio. Si fuera en el caso de Noé, o si en el caso de Lot. Y como yo dije, Lot no era ningún santo. No era él estaba viviendo en el mundo, viviendo en Sodoma. Pero aún así Dios dijo, él es uno de los míos. Y lo sacó antes de derramar ese juicio. Podemos estar confiados que dice que nosotros, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, nosotros no hemos sido destinados a la ira de Dios. Eso no es nuestro destino. Yo he escuchado muchos pastores usar el arrebatamiento como una táctica de asustar a sus congregantes para vivir vidas buenas. Y dicen, Dios se va a llevar a solamente los cristianos fieles y los que son carnales se van a quedar. No hay ninguna evidencia bíblica de eso. Otra vez, hemos sido perdonados por su gracia, punto y parte. Y eso no decir que un cristiano carnal, cuando aparece en la presencia de Dios, no va a ser juzgado en una forma. Habla mucho la Biblia acerca de uno sufriendo pérdida de recompensas.
pero no va a ser que tengamos que pasar por la tribulación. Él ama a los suyos y va a ser fiel a sus promesas. Ya, y esa es la gran diferencia de la cual, cuando se trata acerca... nosotros no hacemos obras para salvación. Hacemos obras en resultado de la salvación. Si es que no actuamos de forma debida, si es que no cumplimos la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, por amor. La ley menciona que vamos, como menciona Greg, es el hecho que vamos a tener pérdidas. Y entendiendo el contexto de que Dios vino a morir por nuestros pecados, eso es lo que quita la condenación de nuestros pecados. Como vivimos de aquí en adelante es el resultado de cómo vamos a vivir en la eternidad. Ya tenemos la eternidad gracias al trabajo culminado de Jesucristo. Nuestras acciones van a ser condecoradas o vamos a sufrir vergüenza por nuestras acciones. Pero eso no quiere decir que vamos a perder la salvación. Es algo totalmente diferente. Estoy viendo su pregunta y dice, ¿se van a quedar cristianos en el arrebatamiento? No se van a quedar, pero va a haber gente que entiende y recibe a Jesús como su Salvador durante la tribulación. Y esos individuos van a tener que pasar por toda la tribulación. Y la Biblia, el Apocalipsis, habla de cómo ellos van a ser perseguidos por su fe y todo lo demás. Pero lo único cristianos que van a ver son aquellos que se convierten después del arrebatamiento, y una gran porción de ellos van a ser los judíos, porque va a haber un avivamiento sin igual en Israel, porque eso es uno de los propósitos principales para la tribulación, de despertar a Israel a reconocer a Jesús como su Mesías. Y eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, de 144,000 judíos. Claramente, así que si es que un testigo de Jehová te quiere decir como este es el grupo especial que va a ser salvos, solo dile que lea el contexto. Dice incluso un número de judíos de cada una de las tribus de Israel, son judíos. Yeah. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuando morimos, ¿vamos a la presencia de Dios o estamos dormidos hasta que Dios venga de nuevo? Bueno, esa es una pregunta que ha plagado a los hombres de todos los tiempos, ¿Qué sucede cuando morimos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? Y el mundo tiene toda clase de diferentes ideas. Las religiones orientales no creen que nosotros morimos, sino que dependiendo en cómo nosotros vivimos esta vida, vamos a reencarnar en otro ser o en otra vida superior o inferior, dependiendo de nuestras acciones. Algunos sectas enseñan que cuando morimos nos convertimos en dioses. Y otros enseñan que nosotros entramos en existencia. En otras palabras, que nuestras almas quedan dormidas. Y cuando queremos nosotros hablar acerca de eso, el fuente de nuestra información, la respuesta tiene que venir de aquel que ha muerto, ha resucitado y ha regresado, y podemos tomar su palabra por lo que sucede después de la muerte. Y eso es Jesucristo. Y Jesucristo dice que cuando nosotros morimos, nosotros vamos directamente a la presencia del Señor. Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y él estaba colgado entre dos ladrones. Y uno de ellos dijo, recuérdame cuando tú entras en el paraíso. Y Jesús le dijo en Lucas 23:43, le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. En otras palabras, la promesa a este hombre, por su fe en Cristo, dice, hoy irás a estar conmigo. Cuando morimos vamos directamente a su presencia. En Filipenses 1:22-24 dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Pablo está hablando de, él está sufriendo mucho y dice, si vivo o muero, dice, pero el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces no sé cuál escoger.
Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Pues él dice, hay este conflicto en mí. Parte de mí quiere estar con ustedes para que puedo seguir enseñándoles y conviviendo con ustedes y siendo una bendición a ustedes, pero otra parte, yo quiero ir a estar con el Señor. Pero lo que él dice es el deseo de partir y estar con Cristo. Él no habla de entrar en inexistencia. Él no habla de que su alma va a quedar dormido hasta el regreso del Señor en gloria. No, él dice, si yo muero, yo voy a ir a estar con Cristo. Tenemos esa certeza, esa seguridad de que cuando este cuerpo es destruido, nosotros vamos como cristianos a vivir eternamente con nuestro Señor. Y quizás Pablo lo pone mejor en 2 Corintios 5, 1 al 9, dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, está hablando de estos cuerpos, comparándolo con tiendas de campaña, ¿verdad? Pues sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y yo te digo, a los 50 años, cada mañana que me levanto la cama, gimo. Piernas, espalda, nuca, ¿ok? Gemimos en estos cuerpos, anhelando esos cuerpos glorificados que recibiremos en el cielo. Y dice, verso 3, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque así mismos los que estamos en esta tienda, en estos cuerpos, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionémosles serle agradables. Pues Pablo dice aquí bastante claro, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Esta enseñanza de que tu alma duerme y queda dormido es algo que viene de los raíces de los testigos de Jehová y de los... ¿cuál es el otro grupo? Adventistas del séptimo día. Pero no está basado en la Biblia. No hay ninguna evidencia bíblica que eso sea cierto. La evidencia es que nosotros al pasar de esta vida entramos directamente a presencias del Señor. Pues si tenemos seres amados que se han fallecido, el día que nosotros fallecemos, tenemos esa confianza que en Cristo vamos a ir directamente a estar con Él. Me encanta, no me acuerdo el nombre de la persona que mencionó esto. Es un gran predicador que mencionó el día en que... ¿El gran predicador? ¿Greg? No, el otro. Okay. Menciona el día en que escuchas, que leas en las noticias que he muerto, no les creas, porque es el día en que voy a estar realmente más vivo. Creo que fue Moody. Moody, exactamente. L. Moody. Me encanta esa referencia, porque es verdad, es un momento cuando siempre que vamos a un funeral... podemos escuchar la teología de la persona, de las familiares que están alrededor. Y es triste ver cuando escuchas personas que se aferran a trabajos, a cómo se dedican a hacer las cosas para poder ganar el cielo, o incluso oran por las personas que ya han muerto cuando realmente ya no tienen ninguna... una vez que tomas tu último aliento de vida ya no tienes ninguna otra opción. No importa qué tanto puedan estar orando las otras personas para tu salvación. Es en este momento cuando tienes vida donde tienes esta oportunidad de hacerlo, de confiar únicamente en Cristo para tu salvación. Tenemos otra pregunta. Dice, los eventos de Filipenses capítulo 2
del 10 al 11 pasarán en la tribulación y por qué se arrodillan las personas. Ok, vamos a leer aquí esto juntos. Menciona para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, cuando leemos un pasaje es importante también analizar el contexto. Si vemos aquí el contexto de este pasaje, está hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Al leer todo este pasaje vemos cómo Dios ha sido exaltado, Jesucristo ha sido exaltado, y al final menciona acerca de que toda rodilla se doblará. Cuando se habla acerca de doblar rodillas es una demostración de reverencia. Pablo enfatizó de la misma manera en su carta en Romanos 14, 11, dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Ambas instancias reflejan incluso la profecía que se habla en Isaías, capítulo 45, 23, que dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. El alcance de la autoridad soberana de Cristo está alineado en la triple fase, donde habla del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Nuevamente, esa es una reverencia que es específicamente para Jesucristo. Ningún ser inteligente, ya sean ángeles y santos en el cielo, personas que viven en la tierra, o Satanás, o los demonios, o los no salvos en el infierno, en todo el universo, nadie se puede escapar de esto. Todos se doblarán de rodillas ante Dios. Todos se inclinarán voluntariamente o serán obligados al hacerlo. Aunque cuando me pongo a pensar en esta situación, siempre imagino hasta el más reacio de los ateos que odian a Dios, lo cual me parece interesante. No creo en Dios y lo odio, pero el punto de que al ver la magnificencia de Dios, al ver la grandeza de Dios, estar en presencia de Dios, es natural el hecho de caer de rodillas, el hecho de asombrarte de ver tan magnífico Dios enfrente de ti, que es inevitable, o sea, es rendirte ante Él. En versículo 2.11 menciona que todos confesarán que Jesús es el Señor, volviendo nuevamente al pasaje. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el primer credo cristiano, que significa que Jesús es Dios. Esto es una aclaración de que Jesús es el segundo miembro de la Trinidad. Y nota que dice que toda lengua confiesa que Jesús es Señor, no que es su Señor. No es como todos, sino ellos van a reconocer: Él es Señor, yo la regué. Y un día todos reconocerán. Desafortunadamente para muchos será demasiado tarde cuando esto ocurra. Y la reverencia universal en el futuro, el reconocimiento de su señorío, será para la gloria de Dios Padre. El hecho de que se arrodillen ante Jesucristo es un honor y gloria para Dios Padre, porque son miembros de la Trinidad. En Filipenses 2, 9 al 11, no trata de hablar, todo el contexto de este pasaje no se refiere a un tema escatológico. ¿Qué quiero decir con escatológico? No se trata acerca de un tiempo específico que va a ocurrir en el futuro. Realmente el contexto que habla este pasaje habla acerca para glorificar a Jesús. Esta es más la exaltación de Jesús y quién es Él como miembro de la Trinidad. Y cuando los miembros de la congregación en Filipos doblaron las rodillas en sumisión a Jesús, lo hicieron para reflejar esa adoración, para continuar esa reverencia a Dios. Y el enfoque del versículo con el uso de Isaías 45 no es escatológico, sino es cristológico. Quiere decir que es para hacer referencia de quién es Cristo. Entonces, el pasaje en Filipenses 2, el contexto, no se trata acerca de en qué parte del futuro va a ocurrir, sino el énfasis acerca de quién es Jesús y por qué se merece todo el honor y la gloria. Cuando vemos referencia a futuro de que cada rodilla incluye los seres buenos, los malos, todo el universo reconocerá el gobierno de Jesús y va a
confesar voluntario o involuntariamente, pero nuevamente no se especifica cuál. Este pasaje de Filipenses 2 no especifica cuál momento va a ocurrir, pero va a ocurrir en el futuro. Uno debe entender que la inclinación de rodillas es un acto de sumisión a alguien cuyo poder no puede resistirse. Me encanta esta parte de referencias. Es inevitable, vas a tener que doblar tus rodillas ante él. Y nuevamente todo es en conexión con Isaías 45:23 y Romanos 14:11, donde toda rodilla se doblará, voluntariamente o involuntariamente. También una de las citas es de C.S. Lewis, se me hace que me mencionó esto, que hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, y otros donde dice Dios que se haga tu voluntad. Es decir, que aquellos que rinden honor y gloria a Dios, y aquellos que Dios dice, está bien, si es que tú no quieres hacerlo, va a ser de acuerdo a tus términos, pero vas a sufrir las consecuencias al respecto por no hacerlo voluntariamente. Entonces, tarde o temprano todos vamos a doblar las rodillas ante Dios en adoración, en alabanza, o en rendir cuentas ante Él y darte cuenta de que has perdido y has desperdiciado tu vida al no glorificarlo a Dios en el tiempo apropiado. Hay una pregunta aquí de Leonor Medina que me dice, hermano, nosotros tenemos familia que nos ha enseñado que se puede perder la salvación y siempre andan con temor. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, nosotros somos salvos por gracia más nada. Uh-huh. Y la idea de que nosotros que hemos recibido algo que no es merecido, podemos desmerecerlo, es un poco contradictorio. Si nunca lo merecimos, ¿cómo vamos a no merecerlo más? Además, yo creo que la evidencia bíblica está claro en que nosotros no podemos perder la salvación. No podemos desnacer de nuevo. No podemos nosotros ser, ¿qué sería lo opuesto de regenerados? Degenerados. Yeah. No podemos ser degenerados. Pero el pasaje que yo pienso, puedes buscar Juan 10 ahí, ¿se le permite? Siga. Ok, ahí. Dice, yo soy la puerta, si alguno, verso 9. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene a robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por sus ovejas. Eso no es el pasaje que quiero. Que habla que él lo retiene en su mano. Vamos a buscarlo. ¿Quieres buscarlo ahí? Mientras el pasaje. Está en Juan 10. Voy. Tu mouse va en lo opuesto. Yo lo voy a buscar aquí. Aquí lo voy a buscar. Estamos buscando la respuesta exacta. Pero mientras Greg lo busca, también quiero mencionar algo muy importante. Consideren que la salvación, si es que nosotros podríamos perder la salvación, si es que la salvación es algo que nosotros retendemos, créeme que la perderíamos. Si es nuestra parte el hecho de sostener algo que es tan fácil para nosotros perderlo, la perderíamos inmediatamente. Es por eso que Dios es el que hizo el trabajo culminado, como él mencionó en la cruz. No es nada más que nosotros tengamos que hacer. Dios pagó por todos nuestros crímenes.
Y ese es el requerimiento para poder entrar al cielo. El hecho de 2 puntos importantes. El hecho de tener que nuestros crímenes hayan sido castigados y el ser perfectos. Ahora, ¿quién puede cumplir estos 2 requerimientos? Únicamente Jesús. Cuando nuestros crímenes fueron castigados en la cruz, cuando tú confías que Jesucristo murió por ti en la cruz, todos tus crímenes, todo tu récord criminal fue eliminado, porque Cristo recibió el castigo por todos tus crímenes. Y la justicia, la perfección que necesitas fue acreditada en ti. Es decir, que existió ese intercambio de tú el darle tus pecados y él darte su justicia. Es decir, que Cristo que vive en mí es la perfección y la justicia que necesito para estar en presencia de Dios. No se trata acerca de lo que yo pueda hacer, porque nada de lo que yo pueda hacer puede borrar mis pecados. Nada de lo que yo pueda hacer puede cumplir la ley a la perfección como Jesucristo lo hizo. Y cuando tú recibiste a Jesús, cuando Jesús murió, ¿cuántos de tus pecados estaban futuros? Todos. Todos. So, cuando Él murió, Él perdonó todos nuestros pecados, porque todos estaban en el futuro. Porque la idea de muchos es que, bueno, Él me ha perdonado todos los pecados que ya cometí, pero los futuros no. No, Él nos ha perdonado de todos. Pero el verso que yo estaba buscando está aquí en Juan 10, empezando, digamos, del verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creeréis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonios de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo no creo que haya una declaración más clara de la seguridad que tenemos en nuestra salvación que esa. Él dice: yo les doy vida eterna, no temporal, sino vida eterna, y jamás perecerán. Jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y sabe, el nadie te incluye a ti también. ¿Okay? Que yo no puedo solo salirme de mi salvación porque quiero, no. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y entonces dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar del mano del Padre. Es como estamos en un doble apretón de mano. Aquí está Jesús y el mano del Papá está sobre él, y nosotros estamos en algún lugar allá adentro, y nadie nos puede arrebatar de él. So, estamos seguros en esa salvación. Y no es porque soy tan bueno o lo que sea, es porque Dios es tan bueno y Él es tan fuerte y su obra es tan eficaz que Él me salva completamente. Amén, amén. Y para la próxima tienes que escuchar a tu esposa. Aquí nos estuvo ayudando. Oh, ahí está mi esposa linda. Nos pasó el versículo que estaba tratando de buscar aquí. Perfecto, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo van a ser los servicios de la iglesia cuando podamos regresar? Van a ser igual. Vamos a continuar haciendo lo que nosotros hemos sido llamados de hacer. Y eso es que nosotros somos llamados de compartir el evangelio de la gracia, ayudar a la gente a crecer en la gracia de Dios, en la gracia del evangelio. Y nuestra visión siempre ha sido la misma, tenemos nosotros 3 preceptos. Uno es de exaltar a Cristo, el segundo es de edificar y equipar a los santos, y el tercero es de evangelizar al mundo. Y creemos que eso es el llamado de Dios a todas las iglesias, no solamente la nuestra, de exaltar a Cristo. Nosotros ambicionamos ser una iglesia donde la gracia de Dios sea claramente explicada, demostrada y experimentada por toda persona que entre en nuestras puertas y en todos nuestros servicios. Ambicionamos nosotros ser una iglesia en la cual nuestra adoración es expresiva pero sincera, la enseñanza es convincente pero compasiva, y nuestra comunión es dulce pero sincera. Y ambicionamos nosotros ser una iglesia donde personas
que seamos personas totalmente dedicadas a Cristo. Y aunque estamos en diferentes niveles de madurez, que todos nosotros estemos avanzando y creciendo y sometiendo cada día más y más al señorío de Jesús. Pues primeramente queremos exaltar a Cristo, segundo de edificar a los santos. Y eso es que nosotros ambicionamos ser una iglesia donde estamos edificando y enseñando la palabra de Dios en cada uno de nuestros servicios a nuestra comunidad. ¿Y cuál es nuestra comunidad? Bueno, somos una comunidad multilingüe hoy en día. Somos latinos de diferentes generaciones. Tenemos primera generación, segunda generación, ya estamos empezando con muchos que tienen la tercera generación. Y nuestro deseo es de equipar y enseñar a todos esos individuos y ayudarlos a alcanzar la madurez espiritual. Nosotros deseamos ver que empezar a preparar ya que lo que va a ser el próximo generación de líderes, porque no queremos que solamente Calvario sea su pequeña iglesia, pero mi ambición es ver que empecemos otras iglesias y alcancemos a más de la comunidad y quizás en otras ciudades y en otros pueblos, ¿por qué no? Y tercero, nuestra ambición es de evangelizar al mundo. Y eso es llevar el mensaje del evangelio a los cientos de miles de residentes de Maryvale, pero también de ver cómo nosotros podemos participar en llevando el mensaje de Jesucristo a Latinoamérica, a los pueblos, lugares de donde muchos de nosotros venimos, y de enviar misioneros y de ser esa fuente de la noticia de las buenas nuevas. Mientras tanto, algo que también es muy interesante, como Dios ha dado la situación para que hasta que eso ocurra, realmente nosotros no teníamos pensado que íbamos a tener que obrar de esta forma, el hecho de tener que hacer videos para que la gente pueda escucharlos en casa, hacer este tipo de presentaciones en vivo, de preguntas, videos para que puedan ministrar a diferentes personas. Y quién sabe, hay muchas iglesias que están haciendo exactamente lo mismo, donde están personas en casa y o tal vez ya aburridos de ver tantas películas de Netflix o de chatear tanto, pueden ver uno de estos videos y de pronto comienza esa búsqueda por Dios, comienza esta inquietud por conocer quién es Cristo. Y esto es algo que también realmente ha abierto una puerta que yo no he considerado, el hecho de comenzar a hacer videos para ministrar a la iglesia, pero también ministrar pensando a otras personas que son amigos, familiares, que van a escuchar este mensaje y poderles compartirles un mensaje de esperanza que es el Evangelio. Amén. Tenemos una pregunta de contestar en inglés, una de las preguntas. ¿Me permite hacer eso rápidamente? Claro que sí. Y me perdonan todos ustedes de habla español, pero tenemos a alguien que quiere entender acerca del arrebatamiento, pero habla en inglés. So, the rapture. The rapture is the sudden taking of the church from the world when Christ calls us up. We believe as Christians that there's come a day, and Jesus promises that he's going to come back for his church, and that he's going to call us, and he's going to meet us in air, and he's going to take us to heaven to be with him forever. Now, we believe that the rapture can happen at any time. There is no prophecy that needs to be fulfilled for the rapture to occur. It can occur at any moment. Ever since the rebirth of Israel as a nation, that was the last prophecy that needed to be fulfilled. So the rapture can happen at any moment, at any time. And it's going to be a sudden taking of the church out of this world so we can be with the Lord. Now, the question that we were asked was, can you scroll down just a little bit? I'm sorry. The question that we were asked was, is this a sign? Is this plague a sign? And the Bible does talk about, I think in both Matthew. I'm not seeing the verses here. I'll let you go through it.
Yeah, in Romans 6, 7 through 8, as well as Luke 21, 10 through 13. And I only have the verses in Spanish in front of me, so I can't read them to you. Oh, you can do it? Yeah. Oh, man, you are amazing. So let me change this to... There you go. Okay. So here in Revelation chapter 6, it says, verse 7 and 8. It says, when the Lamb broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, come. I looked, and behold, an ashen horse, and he who sat on it had the name Death, and Hades was following him. Authority was given to them over the fourth of the earth, to kill with sword, and with famine, and with pestilence, and by the wild beast of the earth. So many people, when stuff like this, the coronavirus happens, we think, oh, here's the pestilence that is killing people in the world. Well, that is going to happen in the end times, but I don't think that necessarily is a sign that tribulation has started. The tribulation is reserved for the unbelieving world. As Christians, we're told in 1 Thessalonians 4 that we have not been destined for wrath. In other words, Jesus on the cross, he took the wrath of God for us. He suffered God's holy hatred against sin, and Jesus was judged in our place. So we have been spared of that wrath. So when the tribulation comes, those 7 years of God pouring out his holy anger upon the earth, we don't have to be objects to that. So we will be raptured out, we'll be taken to heaven, to where we're safe, and the world, the Christ-rejecting world, will now become objects of that wrath. And why does God do that? Well, for several reasons, but one of the most important is it's a wake-up call to the nation of Israel. He talks, one of the other names for the tribulation period is the time of Jacob's weeping. And it is going to be a time of anguish for Jacob, and Jacob's name was changed to Israel. So it's for Israel to wake them up, so they recognize Jesus as their Messiah, and they will turn their hearts over to him. So we are not going to be here for the tribulation as Christians. We have the assurance that we'll be taken out before, and we'll be tucked away in heaven safely while that goes on for 7 years here on earth. And then we will come back with Jesus at the end, when he will establish his kingdom, and we will reign with him for 1,000 years. But we don't have to fear that. So is this virus a sign of the end times? Well, in a way, yeah, certainly it is. Because the Bible talks about how the earth groans under the weight of sin. And that's in Romans chapter 8. And I think what we see when we see these diseases and natural disasters and whatnot, it's just the earth groaning under the weight of sin, just saying, it's crying out, Lord, return, Lord, come back. Yeah, and if you have more questions about this particular subject, just don't hesitate. Send us an email, and we give you a full response or an article that will help you to understand a little bit more about this subject. So, I think we cover everything. Creo que ya terminamos con todas las preguntas. Nuevamente, si tienen más preguntas, envíenos correo, ya sea a alfredo@calvario.org o a mí, que es cristian@calvario.org. Estaremos encantados de responder sus preguntas y trataremos de hacer lo mejor para responder las preguntas que nos ponen en vivo en este momento. O pueden enviarlo a elguapo@calvario.org. Yo cancelé ese correo, era mío, pero... No, pero queremos realmente prepararnos para poder darles una respuesta apropiada y poder llenar cualquier duda que tengan con respecto a la palabra de Dios. Nos interesa que ustedes puedan conocer bien las Escrituras, que puedas amar a Cristo profundamente y servirle con todo tu corazón. Y vamos a estar haciendo esto semanalmente, ¿ok? Y no tengan pena, envían sus preguntas, y nosotros nosotros no dijimos quién escribió qué pregunta ni nada. So, si usted tiene miedo de que te vamos a avergonzar o algo así, vamos a mantenerlo todo anónimo y solo contestar las preguntas para que todos lo escuchan. So, por favor, no tengan miedo, envíen esas preguntas, para eso vamos a estar. Listo. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga grandemente y espero que podamos vernos pronto. Que Dios le bendiga. Hasta luego.